Hablamos de la doctora Marina Romano desde Córdoba Capital, hablando sobre distintos casos que lleva adelante su estudio. Doctora, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en modo directo. Martín Araniz es mi nombre. ¿Cómo anda usted? Hola Martín, muy buenos días a todos en el piso. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto charlar con usted. Bueno, ¿cómo es un día habitual allí en el estudio? A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, yo arranco muy temprano porque además del estudio tengo mi vida personal, por supuesto, así que después del colegio arranco muy tempranito, alrededor de las 8:15, y lo primero que hago es la tarea intelectual. Ujú. Así que todo lo que se me vence o tiene algún vencimiento o tiene que tener una tarea desde la perspectiva escrita, la trato de hacer y después ya más cerca del mediodía, muchas veces me toca caminar los estrados y atender a mi clientela, que también lo hago por la tarde. Así que son días agitados en nuestro estudio. ¿Y en algún momento corta o uno está siempre trabajando, pensando? Porque en esta profesión, el periodismo, salvo los fines de semana que podés hacer un clic, en el resto de la semana estás como todo el tiempo pensando, analizando, viendo qué hacer, ¿no? Bueno, yo soy un amante del deporte, así que trato de, por lo menos con un mínimo de 2 veces o 3 veces por semana, ya a la tardecita retirarme y, e ir a nadar. Y los Ujú. fines de semana, por supuesto, desenchufarme. A veces no es tan fácil, pero bueno, uno lo tiene que lograr de alguna manera, porque si no, en los casos que nos toca muchas veces llevar, Sí, lo primero que uno tiene que estar es sano, de cuerpo y exactamente. alma, como decían los griegos. Exactamente. Sí, la salud mental es fundamental, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo está la salud mental, ya que lo mencionamos, de su cliente en torno a este caso que conocimos semanas atrás? Ya se ha cumplido un mes, ¿no? Del accidente, del choque del colectivo contra un taller. Y en principio parecía que iba a haber alguna solución, un arreglo, que iba a ser todo sencillo, pero no es así, doctora, ¿no? Bueno, por supuesto que desde la perspectiva psicológica, que es lo que primero me preguntaste, una persona que sufre un accidente, nada más y nada menos que en Ujú. su casa, en su hogar, Sí, eh, el daño siempre, desde la perspectiva espiritual, es muy importante, pero trasciende al ser humano porque las dificultades, todo lo que implica tener este tipo de infortunios y transitar por una serie de dificultades que además conllevan siempre un trasfondo económico, bueno, son situaciones que se presentan muchas veces como una desgracia para la persona. Él no está bien, ujú, siente de alguna manera mucha impotencia y por supuesto eso nos ha llevado a nosotros frente a la falta de respuesta, que en alguna conversación que tuvimos con CAPSE, que vieron personalmente en mi estudio y la compañía de seguro, entendimos, cuando se la trasladamos al cliente, que era insuficiente y por tanto no nos quedó otra opción que recurrir a la justicia. Yo lo veo de forma permanente en materia de transporte público de pasajeros, la impotencia que siente la gente porque no puede obtener una respuesta. ujú, La judicialización muchas veces no es otro el camino, es ujú. el único camino, por Doc- decirlo de alguna manera. Doctor, ¿y cuál es el estado de la causa a un mes de este hecho? Bueno, nosotros, como lo establece la ley provincial, tenemos una etapa de conciliación previa, de mediación previa. Esto está expresamente en la ley 10.543, por lo tanto, ya hemos hecho el requerimiento, estamos esperando la audiencia, se han sorteado los mediadores, y es un paso previo y obligatorio por supuesto, la interposición de la demanda, pero implica ya parte del proceso judicial, porque, digamos, el proceso judicial en este tipo de acciones está integrado por la mediación previa. Ya no se puede cambiar el tipo de acción ni tampoco los rubros que uno solicita. Ujú. ¿Y cómo ha avanzado el dueño de este taller, de este lugar? ¿Ha podido ir reconstruyendo el lugar? ¿Espera justamente ese dinero para poder hacerlo? ¿Cómo ha continuado su vida en relación a lo que le ha pasado? No, él continúa su vida con una serie de limitaciones y muy preocupado, por supuesto, porque tiene Ujú. todo el taller y el inmueble destruido y abierto. Claro. Si bien hay una custodia que todavía obviamente le facilita a la empresa TAMSE, pero esto es a los fines
la realidad de que el demandado no agrave su situación, porque frente a actos vandálicos y frente a cualquier situación que puede sufrir el inmueble, en definitiva agrava su situación de responsabilidad. Pero mi cliente no tiene económicamente una situación para poder hacer arreglos de ningún tipo, y además esa vivienda requiere, justamente esos fueron los puntos en los que no nos pusimos de acuerdo con la demandada, está en una situación de ruina, de derrumbe inminente, porque presenta daños estructurales, conforme me lo han relatado profesionales que han estado en el lugar, con los cuales yo me he asistido, que nos ha facilitado nuestro propio estudio jurídico, que hacen inviable que pueda haber una reparación como lo ofreció la empresa, que en definitiva era poner unos albañiles a que le levantaran la pared y le trataran de, bueno, reparar un poco las instalaciones, pero el daño a las estructuras en este momento es prácticamente subsanable, y está en este momento siendo apuntalado para que no se caiga. Imagínate, Martín, que ha sido impactada por un colectivo, y como lo dije ayer en un medio local importante acá de la ciudad de Córdoba, ha sido impactada a modo de una bomba, como un ataque. Así que no es una vivienda que ha tenido solamente un impacto común, un choque de menor envergadura. Doctora, y en esta instancia de mediación, ¿se espera que la empresa realice un ofrecimiento mucho mejor de aquel inicial que había planteado en su estudio? Bueno, la instancia de mediación previa siempre lo que busca es el avenimiento de las partes. Esperamos que, como esta instancia así lo propone la ley, lo establece la ley, sirva para que en definitiva esta situación desde la perspectiva económica se encamine. Nosotros puntualmente, como representantes de Oscar, estamos peticionando que a él se le pague, se lo compense con desde la perspectiva económica, es decir, con un monto equivalente a un galpón y a los daños que ha tenido el inmueble, que es contiguo de forma parcial, equivalente a los daños desde la perspectiva económica, de la perspectiva dineraria. Además hay que tener en cuenta que la construcción muchas veces tiene un valor que en lo que refiere a hierros, al hormigón, en lo que refiere a los aluminios, es a precio dólar, o sea, eso también presenta un inconveniente. Y también por supuesto, se lo indemnice, eso es en cuanto al daño material, y se lo indemnice desde la perspectiva también del lucro cesante, tanto pasó al futuro, esto que nosotros consideramos desde la perspectiva indemnizatoria como las ganancias que dejó de percibir concretamente como consecuencia del accidente, y las que va a dejar de percibir también. Nosotros también vamos a reclamar la pérdida de chance por las posibilidades que él en el futuro ve frustradas, y por supuesto toda la compensación material que tiene que ver ampliando el primer rubro de gastos materiales con traslados, costos, honorarios, equipo técnico, y por supuesto el daño moral, que no es menor, y justamente en estos rubros indemnizatorios fue donde muchas más diferencias tuve en realidad tuve diferencia en casi todos los puntos, pero con los rubros indemnizatorios, tanto con el seguro como con la empresa, tuve diferencias, porque ellos concretamente me dijeron de que estos rubros necesitaban de una probanza judicial. Por tanto, yo como letrada no vi otra solución que judicializar el tema. Doctora, ¿ya está confirmado cuál fue el motivo del accidente, del choque? ¿Qué le pasó al colectivo, al colectivero? ¿Está totalmente claro la situación a partir de las pericias? Bueno, en esta materia todavía rige el secreto de sumario. Entiendo que la Fiscalía debe estar produciendo las pericias mecánicas sobre la unidad, pero como te lo comenté en su oportunidad, por trascendido el ADTN de descompensación, nada de esto se hubo probado, ni ha habido un comunicado oficial de la empresa que diga de lo que ha sucedido. Yo se lo atribuyo, como
lo hice en el requerimiento, por supuesto, una obra absolutamente imprudente y negligente por parte del conductor, al cual también he requerido, o sea, es el demandado junto con la empresa TAMS y su aseguradora. Ujú. Y el motivo del accidente, una vez que quede determinado, doctora, ¿puede influir luego en este reclamo indemnizatorio que está realizando su cliente o no? No, desde la perspectiva de la víctima, que además no tuvo ninguna Ujú. relación causal con el desenlace, esto explicado desde la perspectiva del derecho de daños, es decir, él es ajeno a la mecánica accidental, no tiene Ujú. ningún valor de la perspectiva de la Claro, víctima, claro. ni tiene ninguna trascendencia, por decirlo así, porque él es ajeno a este riesgo que crea la empresa con un vehículo que consume la seguridad de los terceros, que consume la seguridad, por decirlo en términos más coloquiales, de los vecinos, y lo que rige aquí el principio en materia de daños es la responsabilidad objetiva, se responde por el riesgo de la cosa, se responde por un riesgo objetivo, por el solo hecho de poner máquinas en movimiento y que creen un riesgo a las personas, Ujú. independientemente de los factores subjetivos, como podrían ser los factores tradicionales de atribución de responsabilidad, el dolo y la culpa. Así Ujú. que en definitiva, y más en este caso, donde no ha habido un choque de máquinas, sino que ha sido contra, en definitiva, una cosa. Ujú. De acuerdo a su experiencia, doctora, por último, ¿cree que puede haber alguna solución en estas instancias de mediación o indefectiblemente cree que esto llegará a un juicio, a un debate judicial? Mire, Martín, mi experiencia me dicta algunas cosas que pecan a veces de ser negativa, Ujú. ¿cierto? De ser pesimista. Pero mi experiencia en materia de transporte público, que no es poca, eh, yo hace muchos años que litigo y los primeros casos que me tocó llevar en mi estudio jurídico fueron en su momento muchos de transporte público. Y la verdad es que muchas veces uno como abogado no toma temas de transporte público porque es muy difícil llegar a una solución. Desde la perspectiva extrajudicial, como lo decía ayer, es casi imposible. Ujú. Desde la perspectiva judicial se transitan muchos obstáculos, a veces pasan muchos años y finalmente las indemnizaciones que yo considero que nuestra provincia, no en nuestro país, en nuestra provincia están muy devaluadas, son insuficientes, las considero irrisorias. Muchas veces cuando llega la hora de la reparación son simbólicas, no resarcen realmente el perjuicio que ha sufrido la víctima, pero en este caso puntual yo creo que el Estado, el municipio, que por supuesto que tiene la participación en esta empresa, debería tener un comportamiento ejemplar y solucionárselo al vecino, porque él no ha tenido ninguna, como te expliqué recién en Ujú. materia de la responsabilidad, Sí. ninguna intervención en el hecho. Y es un hecho absolutamente injusto, la antijuricidad desde la perspectiva del derecho de daño, como lo explicamos los especialistas, eh, realmente no tiene por qué soportarla. Y si en definitiva no se soluciona desde la perspectiva conciliatoria, entiendo que una sentencia, eventualmente un proceso, debería ser ejemplar para que estos hechos, como siempre lo digo, no vuelvan a suceder, porque imagínense, Martín, que haya transportes de estas características, que debe ser superior a los, no quiero decir por ahí una cosa que no lo es, pero superior a las 10.000 toneladas, que termine impactando Ujú. las viviendas. Ujú. Estos hechos tienen que ocurrir. Ujú. Bueno, doctora, le agradecemos una vez más por charlar con nosotros. Nos encanta poder dialogar en estas columnas sobre cuestiones que le pueden pasar en definitiva a cualquiera. Y bueno, y si les pasa, tenemos un poco allí la palabra esclarecedora suya, ¿no? De cómo accionar y cómo manejarse. Así que, una vez más, muchas gracias y nos encontramos prontito. No, por favor, un placer. Un, Gracias, Canal 20. un abrazo. Hasta luego. Allí pasaba la doctora Marina Romano, la columna habitual de su estudio aquí en nuestro programa En Modo Directo.